Eran las 3:24 de la madrugada cuando escuché la puerta de casa cerrarse suavemente. No fue un portazo, no fue algo brusco. Fue ese tipo de sonido que uno hace cuando no quiere que nadie se despierte. Pero yo ya estaba despierto. No podía dormir. No desde hacía días. Algo me tenía en vilo, pero no sabía el qué. Esa noche, en concreto, sentía algo raro, como si el aire estuviera distinto. No era miedo. Era otra cosa. Algo que no podía identificar, pero que estaba ahí, revolviéndose en el estómago como una comida mal digerida. Me levanté, en silencio, sin encender luces, y caminé descalzo hasta la entrada de casa. No para espiar, sino porque necesitaba saber si era Marta. Y lo era. La vi desde el pasillo, quitándose los tacones, con una sonrisa en los labios. No me había oído, y eso me permitió verla por unos segundos, sin filtros. Se veía feliz. No relajada. Feliz. Como si viniera de algo que había estado esperando todo el día. Pero eso no fue lo raro. Lo raro fue que cuando me acerqué después, cuando ella ya se había ido al baño, noté que había dejado uno de los zapatos en una posición extraña, como si lo hubiera arrojado. Y al recogerlo, sentí algo pegajoso en la suela. Algo que, al tocarlo con los dedos, supe de inmediato que no debía estar ahí. Y sí, lo que piensas es correcto. Sangre. ¿Sangre? ¿Cómo? ¿Por qué? Marta salió del baño como si nada. Con el pelo mojado y una expresión tranquila, como la de cualquier mujer que ha vuelto de una cena larga. Y ahí fue cuando empezó todo. No porque me dijera algo raro, ni porque se comportara de forma sospechosa. Al contrario. Me sonrió, me dio un beso en la mejilla, y dijo, «Perdona por llegar tan tarde, ¿te desperté?» Negué con la cabeza. No, ya estaba despierto. Eso fue todo lo que dije. Ni una palabra más. Pero a partir de ahí, mi cabeza ya no paró. Empecé a observar. A recordar. A reconstruir. ¿Dónde había estado? ¿Con quién? ¿Por qué volvía con sangre en el zapato y no parecía ni molesta, ni nerviosa, ni alterada? Y lo más jodido, ¿por qué estaba tan tranquila? Yo no era ningún santo, ni paranoico, pero algo dentro de mí cambió en ese momento. No por la sangre. No por la hora. Por su sonrisa. Una sonrisa así no la tenía conmigo desde hacía meses. Esa noche no dormí. No al menos como duerme alguien que confía en su mujer. Me pasé horas en el salón, con el zapato en la mano, intentando entender. Repasando mentalmente la última semana, los últimos meses, buscando huecos, cosas que no cuadraban. Y lo más extraño de todo es que, hasta ese momento, yo nunca había sospechado nada serio. Habíamos discutido, claro. Como todos. Pero nada más. Ahora, en cambio, estaba seguro de algo, había una parte de su vida a la que yo no tenía acceso. Algo que ella hacía cuando yo no estaba. Algo que implicaba a otra persona. Y por cómo se movía, por su seguridad, por su sonrisa, no era nuevo. Esto llevaba tiempo. Y yo, como un gilipollas, ni me había enterado. Durante los días siguientes no dije nada, ni hice preguntas ni insinuaciones, pero me dediqué a observar con más atención de la que jamás había prestado en mi vida. Me convertí en una especie de sombra dentro de mi propia casa, dejando que Marta creyera que yo seguía en esa rutina monótona en la que llevábamos años atrapados, pero en realidad estaba registrando cada pequeño gesto, cada palabra, cada salida y cada excusa. No estaba paranoico, no me pasaba todo el día imaginando cosas, solo miraba, escuchaba y anotaba mentalmente todo lo que me parecía fuera de lugar. Descubrí cosas pequeñas al principio, cosas que podrían pasar desapercibidas para cualquier marido que aún confía en su mujer, pero que para mí ya no eran simples detalles. Empezó a llegar más tarde de lo habitual, aunque juraba que tenía más trabajo por el cierre de mes.
Algunas noches venía tan cansada que ni cenaba, se metía directamente en la cama, con el cuerpo aún tibio por la calle y el pelo ligeramente húmedo, como si se hubiera duchado en otro sitio antes de llegar. Una vez, cuando fui a lavar una camiseta mía en la lavadora, encontré su blusa favorita en el tambor, empapada de un perfume que no era el suyo, uno más fuerte, uno que jamás había olido antes en casa. No tenía pruebas de nada, pero tenía ese zapato guardado en una bolsa de plástico, dentro del maletero de mi coche. Fui al centro comercial un lunes por la mañana, pedí el contacto de una tintorería especializada en limpieza de tejidos finos y les entregué la blusa. No preguntaron nada. Volví 2 días después, y el chico que me atendió me lo dijo sin rodeos, la mancha no era vino, ni maquillaje, ni pintura. Era sangre. Muy poca, pero sí, es sangre, me repitió, sin dar más explicaciones. Asentí, tomé la bolsa y me marché sin decir palabra. No sabía qué hacer con eso. No sabía si estaba exagerando o si estaba metido en algo que no entendía del todo. Porque si fuera solo una aventura, un desliz, un tío con el que se veía a escondidas, ¿qué tenía que ver la sangre? ¿Qué clase de cosas estaba haciendo Marta cuando no estaba en casa? Esa misma semana decidí que tenía que seguirla. No contraté a nadie, no llamé a detectives ni le pedí favores a amigos. Solo aproveché que el viernes pidió la tarde libre por una revisión médica para salir yo también del trabajo antes y esperarla cerca de su oficina. Me quedé en el coche, con una botella de agua en el asiento del copiloto y una sudadera por si tenía que cubrirme el rostro. La vi salir a las 15:34, sola, con el móvil en la mano, vestida con un conjunto nuevo que no le había visto nunca, zapatos de tacón bajo y gafas de sol. Caminó unas calles hasta una parada de taxi, subió a uno y yo la seguí. Pensé que iría a algún centro comercial o a un café. Pero no. El taxi la dejó en un bloque de pisos al otro lado del río, en una zona residencial que no conocía, más moderna, con porteros automáticos y puertas de cristal. La vi entrar al portal como si fuera su casa. Ni siquiera dudó. No miró atrás, no comprobó si alguien la seguía, nada. Eso fue lo que más me jodió, la tranquilidad con la que se movía. Como si lo hubiera hecho muchas veces, como si no hubiera peligro alguno. Aparqué más adelante y me quedé esperando. Pasaron 30 minutos. 1 hora. 2. No salió. A las 6:30 empecé a dar vueltas con el coche para no levantar sospechas. A las 7:10, por fin, salió. Venía con el pelo suelto y la chaqueta desabrochada. Y no venía sola. Caminaba junto a un hombre, un tipo más alto que yo, con barba bien cuidada, ropa cara, unos 40 y pocos. Iban hablando como si fueran pareja de toda la vida. No se tocaban, pero caminaban muy juntos. Yo tenía las manos apretadas al volante, sin sentir los dedos. Lo seguí hasta que se separaron 3 calles más adelante. Ella cogió un taxi de nuevo. Él se metió en una cochera privada. Esa noche no le dije nada. Ni siquiera hice preguntas. Llegó a casa sobre las 9, diciendo que la revisión se había alargado, que luego fue a tomar algo con las compañeras. Me saludó con un beso suave y preguntó si quería que preparara algo de cenar. Le dije que ya había comido fuera, que no tenía hambre. Me duché, me acosté, y fingí que dormía cuando se metió en la cama. El sábado por la mañana, cuando salió a hacer la compra, revisé su bolso. No por costumbre, sino porque ya no me quedaba otra. Encontré una caja pequeña en el fondo, envuelta en papel de seda. La abrí. Era una pulsera de plata, con un grabado en la parte interna, J&M, 6 de enero. Nosotros no celebramos nada ese día. No era nuestro aniversario, ni su cumpleaños, ni nada. La volví a dejar donde estaba. Fui al baño, me lavé la cara, y me senté en el borde de la bañera, sintiendo por primera vez que no era solo una sospecha. Era un hecho. Marta estaba con otro.
Y no era un rollo de una noche, ni un error. Era algo serio. Tenía un nombre, un sitio al que iba, y hasta una fecha grabada en una joya. Esa noche no dormí. Pensé en hablar con ella, en echarle en cara lo que sabía, en gritarle. Pero no lo hice. Aún no. Porque dentro del asco y la rabia que sentía, había una parte de mí que quería entender cómo había llegado hasta ahí. ¿En qué momento de estos últimos 12 años ella había decidido abrir una puerta y cerrarme a mí del otro lado? No me daba miedo que me dejara. No me preocupaba el que diría la gente, ni el hecho de estar solo otra vez. Lo que me jodía de verdad era haber vivido con una versión de ella que ya no existía. Que quizás no existió nunca. Me estaba dando cuenta de que no la conocía. No tenía ni idea de lo que quería, de lo que pensaba, de quién era en realidad. Y eso, más que la traición, era lo que más dolía. No planeé la confrontación como algo calculado ni elegante, tampoco como una escena de película, porque cuando llegó el momento no había espacio para estrategias ni discursos preparados, solo para una presión constante en el pecho que me empujaba a hablar aunque supiera que nada bueno iba a salir de ahí. Fue un martes por la noche, uno cualquiera, de esos que aparentan normalidad mientras por dentro todo está ya roto. Cuando Marta llegó a casa a las 8:15 con una bolsa de una tienda que no frecuentaba y esa expresión serena que ya me resultaba ofensiva. Cenamos en silencio, Irene estaba en casa de mi hermana, y eso hizo que el ambiente se volviera más pesado, porque ya no había excusas para evitar mirarnos. Yo notaba como ella me observaba de reojo, como si intuyera que algo estaba a punto de estallar, pero aún así siguió actuando como si nada, preguntándome por el trabajo, hablando de una compañera nueva, mencionando planes para el fin de semana con una naturalidad que me parecía casi cruel. Cuando terminó de recoger la mesa, se sentó frente a mí en el sofá, cruzó las piernas y me preguntó directamente si me pasaba algo, porque llevaba días raro, distante, poco hablador, y ya no podía seguir fingiendo que no lo notaba. No levanté la voz. No hice ningún gesto exagerado. Simplemente me incliné hacia adelante, apoyé los codos en las rodillas y le pregunté desde cuando iba al piso del otro lado del río. Su cara cambió de inmediato. No fue una expresión de sorpresa exagerada, ni un intento rápido de negarlo todo. Fue algo más sutil y, por eso mismo, más revelador. Se quedó quieta, parpadeó 2 veces, y durante un segundo pareció buscar una salida que ya no existía. Me pidió que no empezara con tonterías, que estaba cansada, que si había bebido algo fuera no era asunto mío. Le dije que no había bebido nada, que había seguido su taxi, que la había visto entrar y salir, que había visto al tipo con el que estaba. Ahí fue cuando empezó a gritar. No como alguien acorralado, sino como alguien enfadado por haber sido descubierto. Me dijo que no tenía derecho a seguirla, que eso era de enfermos, que qué clase de hombre hacía algo así, y yo la dejé hablar sin interrumpirla, porque cada palabra que decía la hundía un poco más. Cuando terminó, le pregunté por la pulsera. Se levantó del sofá de golpe, fue hacia el dormitorio y cerró la puerta con fuerza. La seguí, abrí la puerta y la encontré buscando algo en el cajón de la mesilla. Me acerqué despacio, sin tocarla, y le repetí la pregunta. Entonces me miró con los ojos llenos de rabia y me dijo que sí, que estaba viendo a alguien, que no era de ahora, que llevaba meses, que estaba harta de fingir, de sentirse invisible, de vivir una vida que no le llenaba. No hubo lágrimas en ese momento. No hubo disculpas. Solo reproches lanzados como piedras, uno detrás de otro, acusándome de haberme acomodado, de no escucharla, de tratarla como una parte más de la casa. Yo la escuchaba, pero no porque creyera que tenía razón, sino porque quería oír hasta donde era capaz de llegar para justificarse. Cuando terminó, le pregunté si alguna vez pensó en Irene mientras estaba con él, y eso fue lo único que la hizo callar. Bajó la mirada, se sentó en la cama y se cubrió la cara con las manos durante unos segundos que se me hicieron eternos. Le dije que sabía lo de la sangre en el zapato, y ahí sí levantó la cabeza de golpe. Me explicó,
atropellándose, que no era nada grave, que había sido una discusión, que él se había cortado al romper una copa, que no era violencia, que no dramatizara. No le creí. No porque pensara que me mentía en eso concreto, sino porque ya no podía creerle nada. Me acerqué más, demasiado cerca, y le dije que había destruido nuestra casa, que no se trataba solo de acostarse con otro, sino de mentirme cada día, de mirarme a la cara como si yo fuera un idiota. Me empujó con ambas manos en el pecho, no con fuerza suficiente para tirarme, pero sí para marcar distancia, y me gritó que no me acercara, que no la intimidara. Ahí fue cuando perdí el control. No le pegué. No la toqué. Pero levanté la voz como nunca antes lo había hecho. Le dije que no se hiciera la víctima, que la intimidación era otra cosa, que la violencia era jugar con la vida de los demás mientras se fingía normalidad, que ella había tomado decisiones sabiendo perfectamente lo que hacía. Golpeé la pared con el puño, dejé una marca que todavía sigue ahí, y le dije que se largara, que recogiera lo imprescindible y se fuera esa misma noche. Me respondió que esa también era su casa, que no iba a salir como una delincuente, que no podía echarla así. Le dije que no podía obligarla, pero que no pensaba dormir bajo el mismo techo que ella ni un día más. La discusión se alargó durante horas, subiendo y bajando de intensidad, pasando de los reproches a los silencios largos, de los gritos a frases dichas casi en susurros, como si ambos estuviéramos agotados de fingir fortaleza. Me confesó que con él se sentía escuchada, deseada, que no tenía que explicar nada, que todo era sencillo. Le dije que lo sencillo suele serlo cuando uno no tiene responsabilidades. Me dijo que no quería perder a Irene, que no sabía cómo decirle todo esto, que tenía miedo. Yo le respondí que el miedo llega tarde cuando ya has cruzado ciertas líneas. Al final, cerca de las 2 de la madrugada, se fue al sofá con una manta y una mochila a medio hacer. Yo me quedé en el dormitorio, sentado en la cama, mirando al techo sin pensar en nada concreto, solo intentando asimilar que el matrimonio que creía tener ya no existía. No sentí alivio. No sentí victoria. Sentí cansancio. Un cansancio profundo, de esos que no se quitan durmiendo. Y mientras escuchaba su respiración al otro lado del pasillo, entendí que, aunque la confrontación había terminado, lo peor todavía estaba por venir. Después de aquella noche dormí menos de 3 horas, pero no fue insomnio nervioso, ni ansiedad, fue pura determinación. Me levanté temprano, antes de que sonara el despertador, y salí a caminar sin decirle nada. Marta seguía en el sofá, dormida con la misma manta de la noche anterior, y no hice ruido al salir porque no tenía ninguna intención de hablar con ella esa mañana. Lo que tenía en mente era otra cosa. No era venganza en el sentido clásico de la palabra, tampoco justicia poética ni ninguna tontería emocional, era algo mucho más práctico, más frío, más metódico. Iba a hacer que enfrentara las consecuencias de lo que había hecho, no solo conmigo, sino con la imagen de familia que habíamos mantenido durante años delante de todos. Sabía que no podía borrarle lo ocurrido, ni tampoco hacerle sentir exactamente lo que yo sentía, pero sí podía dejarle claro que esto no se iba a cerrar con una conversación y una disculpa. La primera decisión fue hablar con Irene. No podía seguir manteniéndola en la ignorancia, no cuando todo ya había estallado. La recogí en casa de mi hermana a media tarde y la llevé a un sitio neutral, una cafetería en el centro donde solíamos ir los fines de semana. Le pedí que me escuchara, que no interrumpiera, que lo que iba a decirle no era fácil, pero era necesario. Le expliqué que su madre y yo íbamos a separarnos, que había una situación complicada que no podía ocultarle, que ella merecía saber la verdad aunque no los detalles más sucios. Irene se quedó en silencio, me miró fijamente, y lo único que me preguntó fue si yo estaba bien. No lloró, no se rompió, solo me dijo que lo intuía desde hacía tiempo. Eso me dolió más de lo que esperaba. Cuando volvimos a casa, Marta ya no estaba. Había dejado una nota absurda en la mesa, diciendo que necesitaba espacio y que se quedaría unos días con una amiga.
No firmó con cariño ni dejó un número de contacto. Me dio igual. Lo siguiente fue ir al banco. Teníamos una cuenta conjunta y varias cosas a nombre de los dos, así que transferí el 70% de nuestros ahorros a una cuenta nueva solo a mi nombre. No era ilegal, era dinero compartido, y no estaba dispuesto a que lo usara para pagar alquileres a escondidas o viajes con su amante. También cambié las claves de todas las plataformas digitales que compartíamos, anulé su tarjeta adicional y hablé con mi abogado. No quise ir a lo emocional con él, solo le expliqué los hechos y le pedí que preparara un borrador de divorcio con separación total de bienes. En menos de 48 horas ya tenía todo en marcha. Pero la parte más directa de la venganza vino después. No tenía intención de exponerla públicamente como hacen algunos por despecho, pero sí quise que enfrentara el nivel de engaño en el que había vivido. Me tomé el tiempo de escanear las conversaciones que había grabado durante nuestras discusiones, los registros del GPS de mi coche cuando la seguí, la factura de la tintorería con la mancha de sangre, y la foto de la pulsera con la inscripción. Lo empaqueté todo en un sobre y lo dejé en el buzón de su trabajo con una nota directa: no es una amenaza, es para que recuerdes todo lo que decidiste destruir. No finjas que fue un accidente. No era necesario que más gente lo leyera, pero sabía que ella lo haría con las manos temblando. Y si algún día tenía la tentación de contarse otra versión a sí misma, ahí estaría todo ese material para recordarle los hechos tal como fueron. El siguiente paso fue con su amante. No me rebajé a buscarlo por redes sociales ni a plantarme en su portal como un idiota. Fui mucho más directo. Como había visto en qué edificio vivía, volví un miércoles a la tarde, esperé a que bajara a tirar la basura, y lo enfrenté. No hubo gritos. No hubo amenazas. Solo le dije quién era yo y que sabía exactamente quién era él. Le pedí que se mantuviera lejos de mi hija, que no tuviera la tentación de aparecer como figura paterna, que no intentara ocupar un lugar que no le correspondía. Me dijo que no tenía intención de hacer nada de eso, que solo estaba con Marta, que no era asunto mío. Le respondí que cuando ella decidiera irse con él de forma abierta, entonces hablaríamos de verdad, pero mientras tanto, que no cometiera el error de pensar que esto era solo una historia romántica. Él no respondió nada más. Solo cerró la puerta y se metió dentro. Lo entendió. No hacía falta repetirlo. Durante esos días también limpié la casa. Guardé todas sus cosas en cajas, las metí en el trastero, y dejé su ropa en bolsas cerca de la entrada. No le prohibí venir a ver a Irene, pero le pedí que me avisara con antelación. No iba a tolerar sorpresas ni visitas fuera de horario. Le envié un mensaje con esas condiciones. No contestó. Una semana después, volvió para hablar. No para pedir perdón, sino para negociar. Quería saber si podía ver a Irene los fines de semana, si podíamos hablar de la casa, de los gastos, de los muebles. Le dije que podíamos hablar de todo eso por medio de los abogados. Que la etapa de las conversaciones privadas había terminado. Durante toda esa conversación me miraba como si no me reconociera, como si no esperara ese nivel de frialdad. Me preguntó si ya no sentía nada por ella. Le dije que lo que sentía no tenía nombre, que no era odio, pero tampoco amor, que estaba en un punto donde todo lo que me unía a ella era responsabilidad y logística. Me acusó de disfrutar haciéndola sufrir. Le respondí que si hubiera querido venganza por venganza, habría expuesto todo ante su familia, en su trabajo o en el colegio de nuestra hija. Pero no lo hice. Me limité a proteger lo mío. Ella no lo entendió. Se fue sin decir adiós. Esa noche dormí bien. No porque hubiera ganado, sino porque por primera vez en semanas sentí que tenía el control de algo. La venganza no me devolvió lo que perdí, pero me permitió caminar por la casa sin sentirme un idiota. Me permitió mirar a mi hija sin la sensación de estar ocultándole algo. Y eso, en ese momento, era suficiente. No necesitaba más. Al menos por ahora.
Después de esas semanas llenas de cambios, silencios tensos, llamadas cruzadas con abogados y mensajes breves que solo servían para coordinar horarios con Irene, llegó el momento que no quería enfrentar, pero que sabía que era necesario. Marta me escribió un mensaje un jueves por la noche, después de recoger a Irene del colegio, diciendo que necesitábamos hablar, que no podía seguir así, que tenía cosas que decirme que no entraban en un correo ni en una conversación por WhatsApp. Le contesté con una hora y un lugar, sábado, 11 de la mañana, en el parque donde solíamos ir cuando Irene era pequeña. No era por nostalgia, ni por darle una oportunidad para emocionarse, simplemente era un lugar abierto, sin paredes, sin tensión doméstica, sin posibilidad de encerrarse en argumentos circulares. Quería que todo quedara claro sin interferencias. Cuando llegó, ya estaba sentado en uno de los bancos de madera frente a la zona de juegos. Llevaba una mochila pequeña colgada al hombro y una carpeta bajo el brazo. Me saludó con un gesto seco, se sentó a mi lado, y durante los primeros segundos ninguno de los dos dijo nada. Observó a unos niños pequeños jugar en los columpios y luego me miró, con esa mezcla de nerviosismo y rabia contenida que había aprendido a reconocer en ella desde que esto empezó. Me preguntó si todavía la odiaba. Le dije que nunca la había odiado, que el odio requería demasiada energía y que yo, sinceramente, ya no tenía ganas de sentir nada hacia ella. Quiso saber si pensaba que todo era su culpa. No respondí inmediatamente. Tomé aire, miré hacia adelante y le dije que no tenía sentido repartir porcentajes de responsabilidad como si estuviéramos liquidando una sociedad. Lo que ocurrió no era solo su culpa, pero la forma en que lo manejó, la forma en que mintió, ocultó y traicionó sin remordimientos, eso sí era exclusivamente suyo. Ella asintió, bajó la mirada y dijo que esperaba que dijera eso, que se lo merecía. Abrió la carpeta y sacó unos papeles que, según explicó, eran una propuesta de reparto de bienes redactada por su abogado. Dijo que no quería pelear por dinero, que solo quería poder empezar de nuevo sin arrastrar más mierda de la necesaria. Le dije que lo revisaría con calma, pero que, si todo estaba tan claro como decía, no iba a poner trabas. Se notaba aliviada, como si al fin estuviéramos hablando en un lenguaje que entendía, lo práctico, lo material, lo resolvable. Pero después, cuando pensó que todo ya estaba dicho, intentó abrir otro frente. Me preguntó si había alguien más, si en todo este tiempo había conocido a alguien o si había pensado en rehacer mi vida con otra persona. No sabía si lo preguntaba por curiosidad o por celos, pero respondí con la verdad, no había nadie, ni tenía interés en que lo hubiera. No porque no pudiera, sino porque simplemente no quería volver a confiar en nadie en ese nivel. Le dije que el problema no era el amor, sino la confianza. Que eso era lo que había desaparecido. Y que sin eso, no había nada que construir. Ella se quedó en silencio. Miró al suelo, luego al cielo, como si buscara una explicación fuera de sí misma. Dijo que no sabía cómo había llegado a ese punto, que al principio no lo planeó, que todo empezó como una forma de escapar de una rutina que la estaba ahogando. Dijo que no era una excusa, pero sí una explicación. Me preguntó si alguna vez sentí que estábamos viviendo en automático. Le respondí que sí, pero que eso no era una licencia para hacer lo que hizo. Todos, en algún momento, sentimos que la vida se vuelve una secuencia de tareas repetidas, pero eso no justifica destruir lo que has construido con otra persona. Ella dijo que sabía eso ahora, pero que en su momento no supo parar a tiempo. Me preguntó si pensaba que Irene algún día la perdonaría. Le dije que Irene no era tonta, que entendía más de lo que parecía, y que con el tiempo quizá podría separar los errores de su madre de su rol como madre, pero que eso dependería de cómo actuara a partir de ahora. Que lo que hiciera en adelante valía más que cualquier disculpa que pudiera repetirle. Me preguntó si le habíamos hecho daño a Irene por mantener una fachada durante tanto tiempo. Le dije que sí. Que fingir por años algo que ya no funcionaba solo sirvió para enseñarle que el silencio es más cómodo que la verdad. Ella lo aceptó sin discutirlo,
y por primera vez en toda esa conversación, pareció realmente afectada. Se quedó callada unos minutos. Luego me dijo que no pensaba seguir con ese tipo, que se había dado cuenta de que lo que tenía con él no era amor, que era una forma de escapar. Le respondí que eso no cambiaba nada, que no era un tema de si seguía o no con él, que el daño ya estaba hecho, que las decisiones ya se tomaron. Ella dijo que no me pedía volver, ni perdón, ni comprensión, que solo quería que lo supiera. Le pregunté por qué necesitaba que lo supiera. Me dijo que para poder seguir adelante sin la sensación de haber elegido mal 2 veces. Al final, se levantó, me tendió la mano y dijo que esperaba que todo esto terminara de la forma menos amarga posible. Le estreché la mano. No por reconciliación ni por cerrar en buenos términos, sino porque era un gesto formal, civilizado, como firmar un contrato antes de quemarlo. Se alejó caminando despacio, con la carpeta bajo el brazo. No miró atrás. Yo tampoco. Me quedé sentado unos minutos más, sin pensar en nada concreto. No sentí paz, ni alivio, ni triunfo. Solo un vacío raro, como si hubiera cerrado una puerta sin tener claro qué había del otro lado. Sabía que había hecho lo correcto, que había enfrentado todo de frente, que no me había rebajado ni victimizado, pero eso no significaba que todo doliera menos. A veces uno puede hacer todo bien y aún así perder algo irrecuperable. Esa fue la última vez que hablé con Marta cara a cara. Lo que viniera después ya no dependía de mí. Han pasado exactamente 26 días desde esa última conversación en el parque y todavía hay mañanas en las que me despierto esperando ver su cara en la almohada de al lado, no porque la eche de menos, sino porque mi cuerpo todavía está acostumbrado a una rutina que ya no existe. Las primeras semanas después de que todo se rompiera me movía como si siguiera dentro de esa dinámica de pareja, apagando la alarma sin hacer ruido, dejando café preparado por costumbre, revisando el calendario compartido aunque ya no servía para nada. Poco a poco fui eliminando cada rastro de Marta en la casa, no solo sus cosas físicas, sino los pequeños hábitos que formaban parte de esa convivencia diaria. Cambié las sábanas, los cuadros del pasillo, el orden de los platos, la contraseña del wifi y hasta el tono de llamada del móvil, no porque esos detalles fueran importantes por sí mismos, sino porque necesitaba sentir que la casa volvía a ser mía, aunque ahora estuviera más vacía. Con Irene las cosas no fueron fáciles al principio. Aunque entendió la situación y nunca me echó la culpa de nada, había un silencio en ella que me preocupaba. Tardó semanas en volver a reírse con naturalidad, en hablar de cosas sin peso, en pedirme ayuda con algo sin ese tono incómodo de quien no quiere molestar. Le propuse ir a terapia juntos, no porque creyera que ella estaba mal, sino porque me parecía justo darle un espacio neutral donde pudiera expresarse sin miedo a herir a nadie. Fuimos 2 veces y luego ella pidió seguir yendo sola. Me pareció bien. La noté más ligera desde entonces, más centrada, incluso más madura. Me sorprendió la rapidez con la que asumió ciertos cambios, como si lo que pasó la hubiera empujado a crecer de golpe. No se lo dije, pero me dolió que tuviera que aprender tan joven lo que cuesta confiar en alguien. A nivel legal, todo avanzó sin grandes conflictos. Marta aceptó el reparto que propuso su abogado, y el mío solo hizo pequeñas modificaciones para ajustar términos prácticos. No hubo discusiones extensas ni amenazas de por medio. Supongo que en parte porque ella entendía que tenía poco margen para negociar y en parte porque los dos queríamos cerrar esto rápido. Acordamos que Irene se quedaría conmigo durante el curso escolar y que los fines de semana alternos los pasaría con su madre. Marta encontró un piso a 15 minutos de aquí, en una zona residencial tranquila, y se mudó allí sin avisar el día exacto. Lo supe porque Irene volvió con una mochila que no era suya, con la dirección anotada en un papel. No quise preguntar detalles. Desde entonces, mi vida ha sido distinta, pero no mala. Me acostumbré al silencio en casa, a hacer la compra solo, a cocinar para 2, a ver series sin necesidad de esperar a nadie. Algunos días me quedo trabajando hasta tarde, no por obligación,
sino porque prefiero mantener la cabeza ocupada. Empecé a salir a correr por las mañanas, algo que no hacía desde antes de casarme. Me encontré con varios conocidos que ni siquiera sabían que me había separado, y cada vez que alguien pregunta por Marta, contesto con la verdad, sin adornos, sin excusas. Me he negado a entrar en el juego de quienes quieren convertir todo esto en un drama ajeno para entretenerse. No cuento detalles, no busco compasión. Solo explico que se acabó y que ahora cada uno sigue su camino. Una de las cosas que más me costó fue dejar de revisar sus redes sociales. Al principio lo hacía por curiosidad, por necesidad de saber si hablaba de mí, si subía fotos con él, si intentaba proyectar una imagen distinta a la realidad. Luego me di cuenta de que nada de eso importaba. Que seguir mirando era como seguir viviendo a través de ella. Así que un día eliminé todo. No la bloqueé, no la silencié, simplemente borré las aplicaciones del teléfono. Desde entonces no sé qué hace, con quién está, ni si se arrepiente o no, y me alegra no saberlo. Porque lo contrario sería seguir atado a algo que ya no tiene vuelta atrás. Lo que sí me quedó, y que no pienso ignorar, es lo que aprendí. Aprendí que nadie está exento de que le destruyan algo que creía firme. Que uno puede ser un buen marido, un buen padre, una persona estable, y aún así eso no garantiza nada. Aprendí que el amor no es suficiente si no hay respeto. Que la confianza, una vez rota, no se repara con palabras, ni con promesas, ni con culpas compartidas. Aprendí que la dignidad se defiende desde el primer momento en que algo no encaja, y no cuando ya es demasiado tarde. Y sobre todo, aprendí que no quiero volver a conformarme con menos de lo que doy. No tengo planes inmediatos de volver a enamorarme, ni de salir con nadie, ni de llenar vacíos con personas nuevas. No porque me haya cerrado a la idea, sino porque estoy ocupado reconstruyendo algo más importante, mi propio sentido de paz. Me he reencontrado con amigos que dejé de ver por años, he retomado hobbies que tenía guardados en una caja y he redescubierto el valor de los días sin sobresaltos. Me he permitido volver a reír con naturalidad, a dormir sin interrupciones, a vivir sin sentir que tengo que rendir cuentas todo el tiempo. Cuando alguien me pregunta en qué terminó todo, contesto con la verdad. Terminó como tenía que terminar. Sin reconciliaciones forzadas, sin dramatismos innecesarios, sin escenas finales de película. Solo dos personas que tomaron caminos distintos después de destruir lo que compartían. Y aunque duele, también libera. Porque ya no hay que fingir, ni justificar, ni esperar. Solo seguir adelante. Con lo que queda. Con lo que uno decide reconstruir. Y con lo que uno aprende a no volver a tolerar nunca más.